La parábola del sembrador. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todos los demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la cogen enseguida con alegría. Pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra. Pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es así que podemos ver cómo por medio de esta parábola Jesús nos está enseñando a todos. El sembrador es Dios. El sembrador sale a sembrar las semillas al voleo, como en esa época, ubiquémonos en la época en que vivió Jesús. Dios también siembra su palabra, y la siembra a todos.
Sí, esa semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios, esa palabra que Dios quiere sembrar en nosotros. Y la semilla que siembra el sembrador cae en tierra. La palabra que siembra Dios cae en el hombre. Esa semilla puede caer en el camino. ¿Cómo podemos comparar esa semilla que cae en el camino con la palabra del Señor de algunos que la reciben? ¿Y cómo la reciben? Y si la reciben. Podemos pensar y podemos comparar esa semilla que cae en el camino con la palabra de Dios que cae, que escucha el hombre, pero el hombre que por estar inserto en un mundo lleno de tensiones, de ruidos, se cierra a esa palabra del Señor. Oye sin escuchar, sin poner interés en el otro, en lo que le dice. Así es lo que pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y no le prestamos atención. No tenemos interés por escucharla. Nos cerramos completamente a la gracia de Dios. La semilla también puede caer en suelo pedregoso, entre piedras. ¿Qué pasa con la semilla que cae entre piedras? Ahí queda. Puede crecer un poquito, pero ahí queda. Es lo que pasa cuando escuchamos la palabra de Dios, con mucho entusiasmo, con mucho interés, con muchas ganas de hacer un montón de cosas, de hacer lo que Dios nos pide, de ser cada vez mejores personas, de estar siempre al servicio, pero ese entusiasmo se nos va enseguida, porque en realidad somos inconstantes, somos superficiales. La palabra de Dios no germina en nosotros. También puede ser que esas semillas caigan en un campo, en un terreno lleno de espinas, en un terreno espinoso. Y ahí podemos compararlo, podemos pensarlo en esa palabra de Dios que escuchamos, en la palabra de Dios que llega a nuestro corazón, que queremos hacerla fructificar, pero estamos rodeados de tantas cosas del mundo, que esas cosas del mundo asfixian la palabra de Dios y no permite que nosotros podamos fructificarla. Nos ahogan, nos asfixian y ahí queda la palabra del Señor perdida. Pero también la semilla puede caer en tierra fértil, en esa tierra buena, en esa tierra que vemos tantas veces pasando por nuestros campos, que dan mucho fruto, otras no tanto, pero en general dan mucho y buen fruto. Así somos nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la aceptamos con un corazón bien dispuesto, cuando procuramos transformar nuestra vida, la vida de los demás, llevar la palabra a nosotros, a quienes nos rodean, y ser constantes en esto, trabajar día a día para que esa palabra sea cada vez más fructífera en nosotros y que la podamos mostrar a los demás con nuestras acciones, con nuestra vida. Y como la tierra fértil da frutos en abundancia, esa semilla crece y da muchos frutos,
Nosotros, tierra fértil, también siendo humildes, sencillos, abiertos, ¿sí?, a lo que Dios nos dice, también damos frutos. Y esos frutos son el amor, la fe, la bondad, la paz, la lealtad, el dominio de sí mismo. ¿Cuántos frutos recibimos? ¿Cuántos frutos nos hacen bien para nuestra vida escuchando y poniendo en práctica la palabra del Señor? Y ahora meditemos un poquito, hagamos silencio en nuestro corazón, en nuestro interior, para meditar. ¿En qué momentos de nuestra vida nos sentimos camino? ¿En qué momentos sentimos que fuimos suelo pedregoso? ¿En qué momento fuimos suelo espinoso? ¿En qué momento fuimos tierra fértil? ¿Y ahora dónde me encuentro?